Hola, mi nombre es Rosemary Vanessa Dávila Yanqui. Soy estudiante de contabilidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la ciudad de Juliaca y actualmente estoy en el sexto semestre sección C. El día de hoy hablaremos de Ley de Impuesto a la Renta, rentas de primera categoría. Concepto. Si tuviste ingresos provenientes del arrendamiento y subarrendamiento de predios, cualquiera sea su monto, te encuentras obligado al pago del impuesto a la renta de primera categoría. También debes considerar en este tipo de rentas las mejoras y la cesión temporal de bienes muebles o la cesión de cualquier predio, aunque sea gratuita. Otros tipos de ingresos que también se encuentran dentro de este tipo de renta. Alquiler de predios. Se considera todo tipo de predios urbanos o rústicos, casas, departamentos, cocheras, depósitos, plantaciones, etc. Ejemplo: Ronald Condori Lagar es propietario de un departamento y decide darlo en alquiler según contrato al señor Sebastián Luján Mora. Ambos acordaron que el señor Sebastián, arrendatario, pagaría al señor Condori Lagar, arrendador, 1.200 por mes. El monto obtenido por el señor Ronald Condori Lagar por el alquiler es renta de primera categoría. Subarrendamiento de predios. El subarrendamiento se produce cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona. Ejemplo: Fiorella le alquila a Daisy una casa por el importe de 2.000 soles mensuales. Daisy lo subarrienda a Katy por un importe de 2.500. Entonces, la renta que obtiene Daisy por concepto de subarrendamiento es de 500 soles mensuales. Mejoras. Es el valor de las mejoras introducidas al predio por el inquilino o subarrendatario, en tanto constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no se encuentre obligado a reembolsar, en el año en que se devuelva el bien, y el valor determinado para el pago del valor del autovalúo. Cesión de muebles. Constituye renta de primera categoría el alquiler o cesión de bienes muebles, por ejemplo vehículos, o inmuebles distintos a predios, por ejemplo naves, así como los derechos que recaigan sobre estos, es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino solo de un porcentaje, e inclusive los derechos que recaigan sobre predios. Cesión gratuita de predios. La cesión gratuita de predios, terrenos o edificaciones o a precio no determinado se encuentra grabada por una renta ficta, equivalente al 6% del valor del predio, declarado por el impuesto predial. Cálculo de renta de primera categoría. Cálculo mensual del impuesto. Al monto del alquiler por cada predio le debes aplicar la tasa efectiva del 5%, obteniendo con ello el monto a pagar por concepto del impuesto a la renta de primera categoría mensual. Monto del alquiler por el 5% igual monto a pagar. Cálculo anual del impuesto. Tus ingresos brutos se determinan sumando la totalidad de ingresos por este tipo de renta obtenida durante el año. A ello se deduce el 20% y se le aplica la tasa del 6.25% de tu renta neta. También puede abreviar este procedimiento aplicando sobre el ingreso bruto la tasa del 5% como tasa efectiva del impuesto. Los pagos directos mensuales realizados durante el año se descuentan del impuesto anual resultante y en caso exista saldo del impuesto deberás regularizarlo conjuntamente con la declaración. Para calcular el impuesto a la renta de primera categoría debes seguir tres simples pasos. Identifica el monto. Para aplicar el monto debes identificar. Ejemplo: si alquilas un departamento en el 2019 por 1.300 soles, incluyendo luz y agua. Sobre dicho monto calcularás el impuesto. 2. Aplica el impuesto. Sobre el monto identificado en el paso anterior, aplica el impuesto del 5%. 1.300 por 5% es igual a 65 soles. El impuesto a pagar mensual será de 65 soles. Compara el impuesto. Al final del año deberás comparar el impuesto pagado durante el año con el impuesto que se origine a partir del 6% del valor del autovalúo, que es el valor que tiene tu inmueble según la municipalidad distrital, la cual te informó en febrero del 2019. Nota importante: toda la información personalizada con este tipo de rentas, incluidos los pagos del impuesto, es proporcionada por SUNAT a través del formulario virtual para la declaración anual en caso exista un saldo del impuesto.
Debes validar o corregir la información y regularizar o agregar los casos de cesión temporal gratuita de predios en caso haya ocurrido y a pagar el saldo del impuesto que resulte pendiente. Declaración y pago. Declaración y pago mensual por predio. En ningún caso el importe del alquiler podrá ser inferior al 6% del valor del predio según autovalúo. Se declara y paga el impuesto dentro del plazo de vencimiento previsto en el cronograma de pagos mensuales de acuerdo al último dígito del RUC de cada declarante. La obligación se mantiene aun cuando el inquilino no pague el monto de alquiler, salvo causal expresa de resolución de contrato notarial. En el caso de recibir pagos adelantados, el pago del impuesto se puede hacer de forma inmediata. Declaración anual. Cada año, la SUNAT emite una resolución que fija quiénes son los obligados con un calendario especial, marzo-abril. La declaración y el pago de tus rentas de primera categoría lo puedes realizar mediante dos modalidades. 1. Por Internet. 2. Presencial ante bancos. Por Internet. ¿Cómo declaro y pago mis rentas de primera categoría por Internet? 1. Ingrese a declarante y pago y digite su clave SOL. 2. Elija la opción arrendatario y llene los datos. 3. Agregue a bandeja. B. Elija presentar y pagar. 4. Elija la opción de pago. Cargos en cuenta de banco, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Presencial. La declaración y el pago del impuesto lo puedes realizar también ante los bancos autorizados, dando los siguientes datos de forma verbal o utilizando la guía para arrendamiento. Tu número de RUC, arrendador, mes y año, periodo tributario, por ejemplo, febrero del 2015. Tipo y número del documento de identidad del inquilino o arrendatario, RUC, DNI, etc. Tipo de bien, predio, bien mueble u otros. Monto de alquiler en nuevos soles. El banco te entregará el recibo por arrendamiento formulario número 1683, que es el documento que se entrega luego al inquilino y o arrendatario como comprobante y sirve también para sustentar gasto o costo tributario en caso corresponda. Multa por no presentar dentro del plazo la declaración pago renta de primera categoría. Cuando una persona que tiene rentas de primera categoría no presenta la declaración pago correspondiente a un arrendamiento, sea de un bien mueble o de un bien inmueble, incurre en una infracción tributaria. Esa infracción se encuentra prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, tabla 2. La multa que le corresponde es del 50% de una unidad impositiva tributaria, UIT. Si presenta la declaración, subsana infracción. Antes que SUNAT le notifique que incurrió en la infracción, se aplicará una reducción respecto del monto de dicha multa. Reducción de la multa. En 90% siempre que subsane con prestación de formulario 1683 y efectúe el pago de la multa conjuntamente. La multa establecida, 50% de la UIT, se le aplicará la rebaja señalada y sobre la diferencia 10% restante se le incluirá los intereses moratorios que se hayan generado hasta la fecha de pago, 0.4% de interés diario. Se deberá cancelar el íntegro de la multa rebajada, más los intereses moratorios que se hayan generado hasta la fecha de su pago. 80% siempre que subsane con la prestación del formulario 1683 y efectúe el pago de la multa con posterioridad. Para el cálculo de la multa se deberá aplicar regla señalada en el cuadro anterior. Base legal, artículo 176, inciso 1, Código Tributario. Casos prácticos. Ejemplo. En el caso planteado, el inmueble tiene un valor de autovalúo de 200.000 soles. Por tanto, el 6% de dicho monto será 12.000 soles. De los 12.000 soles, debes obtener el 5%. 12.000 por 5%, 600. Ahora, debemos comparar los pagos efectuados durante el año con los 600, que es el monto mínimo que se debería haber cobrado en el año. 65 soles pagados mensualmente por 12 meses, 780.
Como vemos, el monto pagado 780 durante todo el año es mayor a los 600, monto mínimo, por lo cual no habrá obligación de presentar declaración jurada anual. En caso contrario, deberás presentar dicha declaración y pagar la diferencia resultante. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao. Hola, mi nombre es Rosemary Vanessa Dávila Yanqui. Soy estudiante de contabilidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la ciudad de Juliaca y actualmente estoy en el sexto semestre.